Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este bonito cilindro Abus, 2 estrellas SKG, multipunto, 6 pernos. Creo que es el modelo D10, por lo que me han comentado compañeros en el foro. Es un cilindro con un bocallave interesante, fijaros, es un bocallave muy restrictivo. En este lado tenemos los pernos metidos en esta guarda alta. Por aquí tenemos toda esta guarda superior que impide que entremos desde este lado. Si hay algún perno alto e intentamos entrar desde este lado, no podremos pasar o lo pasaremos al atravesar con la ganzúa. Nos va a obligar a trabajar desde aquí con una ganzúa como esta, luego la veremos, una ganzúa curva, muy fina. Es un cilindro interesante. El modelo de 10, como os digo, de Abus, yo creo que ya os he ofrecido algún vídeo de este modelo, pero sirve muy bien para ilustrar un par de cosas cuando empezamos con este tipo de bocallaves restrictivos con spools. Este cilindro lleva spools y además me encanta ganzuarlos, me encanta ganzuar estos Abus. No diría que son difíciles, aquí la única dificultad es el bocallave y tener una herramienta adecuada para manejarnos ahí, pero sí que requieren cierto tacto y los pernos son siempre muy bonitos, así que lo que vamos a hacer va a ser ganzuarlo y desmontarlo para ver lo que tiene dentro. Yo creo que este tipo de vídeos, aunque siempre pasa igual, cuando alguien va mejorando en sus habilidades, solo quiere ver vídeos de cilindros cada vez más difíciles, adecuados a su nivel, pero el canal lo ven aficionados y profesionales que tienen niveles muy dispares de habilidad en cuanto al ganzuado, desde los que se inician desde cero hasta los que tienen habilidades superiores a las mías. Entonces, un par de cosas importantes. Lo más básico. En este cilindro, debido a las guardas, vamos a tener que entrar desde la izquierda. Si vamos a entrar desde la izquierda, la ganzúa rota hacia la derecha, rota en sentido horario. Luego nuestra tensión va a tener que ser en sentido antihorario, en este sentido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el primer error? El primer error es colocar el tensor de manera que toca el cuerpo del cilindro y entonces, aunque creemos que estamos haciendo tensión, estamos clavando el tensor contra el cuerpo y nos puede entorpecer mucho la apertura. Aquí tendríamos tres maneras de colocar el tensor, al menos. Esta de aquí parece que queda muy firme. A la hora de volver hacia atrás no me convence demasiado, pero sí que estamos tocando el borde. Con esta de aquí también estaríamos tocando el borde, es con la que más ejercemos presión sobre el borde, no me gustaría para este cilindro. Y aquí lo que podemos hacer es aprovecharnos de las guardas y meter un tensor que, como este, ahí, esta parte del tensor apoya en el rotor y esta parte apoya en esa guarda que veis ahí metida, esa guarda del borde, esta guarda de aquí, con lo que nos aseguramos que, aunque queda suelto, lo ideal sería que quedase el tensor muy ajustado. No siempre vamos a tener un tensor ajustado. Aunque queda suelto, no estamos tocando el cuerpo, con lo que todo el feedback nos va a venir de los pernos y del rotor. Bien, como veis se queda descolgado ahí abajo, pero apoya ahí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, con mucho tacto, sin ninguna prisa, ir tocando los pernos. Tened en cuenta que nuestra ganzúa, aunque es fina, es una ganzúa fina, como podéis ver, curva, está muy bien adaptada a este cilindro. Es una Goso modificada, es una Goso de mango negro modificada, simplemente la he ido limando hasta que circulaba adecuadamente por este bocallave. Aunque circula bien, tenemos que ir fijándonos que estamos empujando el perno. Ahí hemos colocado el primer perno. Bueno, se me ha acabado la capacidad de la tarjeta y he tenido que parar y borrar vídeos porque ya no podía seguir grabando. Como os decía, vamos a empezar el ganzuado tocando los pernos con calma y fijándonos que lo que estamos empujando es el perno.
con estas ganzúas tan largas, curvas, que estamos a caballo de esta guarda, es fácil terminar por empujar la guarda apoyándonos en el techo y realmente no estar empujando el perno o estar tan apoyados en la guarda que no notamos qué sucede con el perno. Ahí estoy empujando el perno, ahí hace un clic. Hay que tener cuidado, es preferible ir despacio y con tacto que intentar hacer una apertura rápida, no os compliquéis intentando dar velocidad. Vamos a iniciar la apertura con tensión media. Vamos a hacerlo con tensión media porque es una tensión que da mucho más feedback que la tensión leve. Y aquí sabemos que hay spools, salvo que tengáis un cilindro que sepáis que tenéis que ir con tensión leve, porque es así como se abre ese modelo, porque tiene aserrados, porque es un cilindro envenenado, lo lógico es empezar con una tensión media, os va a dar más feedback y en caso de que haya pernos de seguridad vais a llegar a un falso colocado o los vais a detectar antes. Si vamos con tensión leve, es mucho más fácil pasar los pernos y tendremos menos feedback de esos pernos. Vamos con tensión media y lo que debería de suceder es que vamos a encontrarnos con un falso colocado. El primero pide, vamos a ver, ahí se me ha escapado la ganzúa, vamos a empujar ese perno, ahí está, ha hecho un clic, seguramente se saltará, tercero un clic, cuarto nada, quinto nada, sexto pide, vamos con este sexto, ahí ya oigo que saltan, un clic y un pequeño avance. Al sacar la ganzúa ahora me para, ¿era el primero puede ser? No, el segundo. Primero parece que está, el segundo que lo he dejado a medias, vamos a ver si lo localizo, ahí está, y ahí al tocar el segundo caemos en un falso colocado. No es un falso muy pronunciado, pero cuando estás ganzuando se nota perfectamente. Primero y segundo colocados, tercero, vamos a ver este tercero, a ver si me meto encima de él. Aquí está, tercero nada, cuarto, vamos a ver este cuarto. Da rotación, si yo lo presiono veis cómo gira el rotor. Ahora es importante no tener prisa y buscar la cabeza del perno. Y cuando estamos en la cabeza, ahí está, colocarlo. Para buscar la cabeza voy adelante y atrás, palpando con la punta de la ganzúa. Quinto también da rotación, vamos a ver, aquí me caigo por detrás, aquí por delante, vamos a un punto medio, ahí está, ahí noto cómo lo llevo a su sitio, lo colocamos y daría la apertura. Se hace mucho mejor las cosas con calma, despacio, que intentando hacerlo deprisa o forzando el perno. Cuando notamos que da rotación, apretar, eso no sirve de nada. Hay que estar centrado sobre la cabeza del perno, ni un poco por delante ni un poco por detrás, para poder con el mínimo recorrido llevarlo a su sitio. Si estamos empujándolo por delante o por detrás, tendremos que ir mucho más abajo, presionar, girar muchísimo más la ganzúa para que llegue a bajar. Si lo empujamos de su parte más alta, tenemos menos recorrido para llevarlo a su sitio y es todo mucho más sencillo. Bien, vamos a desmontarlo. Ya había aflojado la grupilla trasera porque va a presión y si no es que es imposible sacarla de aquí detrás. Estas grupillas que tienen los abus. Vamos a apartar esto por aquí, vamos a sacar una bandeja y vamos a desmontar este cilindro porque yo creo que merece la pena ver los pernos que llevan los abus. Dejadme que lo desmonte y vemos lo que tenía dentro. Vamos a ello.
esto es lo que tiene dentro. He perdido un muelle para variar, se habrá saltado y estará por aquí. Siempre o casi siempre aparecen. Vamos a mover la cámara para que lo veáis bien. Fijaros, es un cilindro que tiene dos superiores pasivos, estos dos de aquí. Tiene muchísimo grafito, se ve, lo han lubricado con grafito, no sé si es lo más adecuado. Fijaros, hay una cosa en el rotor que no me ha gustado nada. Aquí tiene alojamientos para pasivos, 7, tiene aquí un par de alojamientos que venían vacíos, no sé para qué son. Y aquí tenemos los 6 alojamientos para los activos. Fijaros, está limado, está rebajado el encuentro en la línea de corte. Me da la impresión además, vamos a ver porque no se ve muy bien, vamos a ver si puedo mejorar la iluminación, ahí. Me da la impresión de que viene hecho de fábrica, porque viene en los activos y viene en los pasivos. No me gusta nada porque eso perjudica las tolerancias y hace que sea más fácil abrir, manipular el cilindro. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Yo, por lo que veo, por el tipo de marcas y por estar en los dos sitios, parece que es de fábrica. Como veis está muy sucio, el grafito está pegado. No sé si lo han lubricado quizás con aceite y por eso se ha formado todo esto. Pero bueno, los pernos parecen los originales. Ahí veo el muelle. Ahí está. Muy bonito, sobre todo los pernos. Una pasada, de verdad, es una pasada. Es un placer encontrar pernos así dentro de un cilindro. Aquí no se han lucido demasiado, pero hemos ido con la tensión adecuada y eso siempre los neutraliza de alguna manera. Fijaros, son aserrados. Primero y segundo son aserrados. Tercero está rebajado en el extremo. Ahí lo tenemos, obliga a 2 colocaciones. El cuarto sería aserrado, quinto aserrado y el sexto sería mixto. Fijaros, es aserrado. Vamos a ver si podemos verlo bien. Vamos a ver. Es aserrado y además rebajado en el extremo. Voy a hacer zoom porque yo creo que merece la pena. Vamos allá, ahí lo tenéis, aserrado y rebajado en el extremo. Este sería uno de los aserrados y este sería rebajado. Un mix de pernos muy bonito, muy bonito. No sé por qué han colocado estos contrapernos, yo echo de menos algún aserrado. Tenemos 3 contrapernos antitaladro en las 3 primeras posiciones. No sé si viene así de fábrica, no me suena muy familiar. Quizás lo haya tocado un cerrajero y tenemos 3 spools Abus, sin ninguna duda, muy largos, muy largos, colocados en cuarta, quinta y sexta posición, que son los que más juego nos ha dado. El sexto no se ha comportado como un spool porque es un perno muy largo. Aquí hubiese sido más adecuado otro tipo de perno. Esta hubiese dado mucho más juego en primera o segunda posición. Pero bueno, eso es lo que hay. Ahí tenemos los muelles. Un pitonaje muy bonito para cargar, para cargar un cilindro como este. Aquí tenemos el cuerpo y el manejo para este tipo de cilindro es el que hemos hecho. Primero una tensión media hasta llegar a un falso colocado. Nos puede costar, porque quizás tengamos que retocar tercero y sexto, esos extremos rebajados se dan a ello. Si pasamos un perno se quedará colgado en la serradura y tendremos que distensionar y perder mucho, es por eso que están aserrados. Y los contrapernos, con un aserrado hubiésemos tenido más juego, pero ahí tenemos los 3 spools. Hay que bajar mucho la tensión en esa segunda fase de apertura para conseguir la apertura. No es difícil, pero con este boca llave requiere de una herramienta adecuada y de tacto, porque todo se complica. Bueno, pues esta ha sido la apertura de este D10, muy adecuado para empezar con multipunto, pernos de seguridad y boca llave restrictivo. Para mí sería de los mejores para meterse ya en este jaleo.
y esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Saludo.